Me llamo Ramiro Hernández Morales. Tengo 74 años y hay historias que uno carga en el pecho como piedras. Esta que les voy a contar me ha quitado el sueño durante meses, pero creo que ya es tiempo de sacarla de adentro, como cuando uno exprime un limón agrio y se queda con la pulpa dulce. Era diciembre del año pasado. Aquí en Guadalajara el frío pega diferente que en otros lados. No es un frío que te congele los huesos, sino uno que se mete por las rendijas de las ventanas viejas y te abraza por las noches como un fantasma conocido. Mi casa, una construcción de adobe que levanté ladrillo por ladrillo hace más de 40 años, crujía con ese frío navideño que siempre me recordaba a mi Elena. Llevaba 3 años siendo viudo. Elena se nos fue un martes cualquiera de marzo, sin avisar, como se van las buenas mujeres, en silencio y dejando todo en orden. Desde entonces, las navidades se habían vuelto diferentes. Ya no había quien pusiera el nacimiento con tanto cuidado, quien horneara las rosquillas de canela que perfumaban toda la casa, quien me regañara por querer poner las luces del árbol antes del 8 de diciembre. Ese año, mi hija María Elena, que lleva el nombre de su madre pero no su corazón, me duele decirlo, había insistido en que la cena de Nochebuena fuera en su casa. Papá, me había dicho por teléfono con esa voz que usaba cuando quería sonar cariñosa, pero que a mí me sonaba forzada, ya no tienes que hacer tanto esfuerzo. Nosotros nos encargamos de todo. Solo ven y disfruta. Al principio me alegré. Pensé que tal vez, después de tanto tiempo de sentirme como un mueble viejo en mi propia casa, mi familia quería tenerme cerca de verdad. María Elena se había casado con Roberto hace 15 años, un hombre de Zapopan que trabajaba en una empresa de construcción y que siempre me había tratado con respeto, aunque de lejos. Tenían 2 hijos, Sebastián de 13 años y Paloma de 11, buenos muchachos, aunque cada vez más ocupados con sus teléfonos y sus videojuegos. Durante las semanas previas a la Navidad, me dediqué a preparar todo como Elena me había enseñado. Fui al mercado de San Juan de Dios a comprar los ingredientes para hacer mi famoso ponche navideño, el que Elena decía que era el mejor de toda la colonia. Compré canela en rama, tejocotes, guayabas, caña de azúcar, y hasta me gasté mis ahorros en una botella de ron añejo que el vendedor me aseguró que era de lo bueno. También mandé arreglar mi único traje bueno, el mismo que usé para el funeral de Elena, porque quería estar presentable para la familia. La casa de María Elena quedaba en una privada bonita de la colonia Providencia, de esas donde todas las casas se ven iguales pero bien cuidadas, con jardincitos al frente y cocheras para 2 carros. Cuando mi hija se mudó ahí, yo me sentí orgulloso. Pensé que todo el esfuerzo que había hecho trabajando doble turno en la fábrica de textiles durante tantos años había valido la pena. Ella había estudiado contabilidad en la universidad, se había casado bien, tenía una casa bonita. Era lo que cualquier padre hubiera querido para su hija. El 24 de diciembre desperté temprano, como siempre. A los viejos se nos olvida cómo dormir hasta tarde. Me bañé con cuidado. Me puse el traje arreglado. Y hasta me eché un poquito de la loción que Elena me había regalado en nuestro último aniversario y que guardaba para ocasiones especiales. Cargué mi olla grande con el ponche, que había estado hirviendo a fuego lento desde la madrugada, llenando mi casa con ese aroma a especias que tanto me gustaba. El camión me dejó a 3 cuadras de la casa de María Elena. No me importó caminar cargando la olla pesada, porque el día estaba bonito y yo me sentía contento de estar en familia, en una fecha tan importante. Cuando llegué a la puerta y toqué el timbre, escuché risas y voces adentro. Se oía bonito, como debe sonar una casa en Navidad. Roberto me abrió la puerta con una sonrisa grande. «Don Ramiro, qué bueno que ya llegó. Pásele, pásele». Me ayudó con la olla del ponche y me condujo hacia el interior de la casa. Todo estaba muy arreglado. Había luces navideñas por todos lados, un árbol grande lleno de adornos dorados y rojos, y se oía música navideña de fondo. Olía a pavo y a relleno, y mi estómago gruñó recordándome que había desayunado poco por los nervios. En la sala estaban reunidos todos. María Elena, muy arreglada con un vestido rojo y el cabello recién peinado en el salón. Los niños, jugando con unos primos que habían llegado de Morelia. Algunos familiares de Roberto, que yo conocía de vista, pero con los que nunca había platicado mucho. Y hasta estaba doña Carmen, la suegra de María Elena, una señora de mi edad,
que siempre me había visto como si fuera un estorbo. «¡Papá!», gritó María Elena desde la cocina. «¡Ya llegaste! Déjame terminar esto y ahorita te atiendo». Su voz sonaba alegre, pero había algo raro en ella, algo que no podía identificar pero que me hizo sentir un poquito incómodo. Me senté en uno de los sillones de la sala, el más alejado para no estorbar, y observé a mi familia. Los niños apenas me saludaron con un «Hola, abuelo», distraído antes de volver a sus juegos. Los familiares de Roberto platicaban entre ellos sobre sus trabajos, sus viajes, sus planes. Yo traté de unirme a la conversación, pero parecía que hablaban de un mundo que yo no conocía, aplicaciones de teléfono, inversiones, lugares donde yo nunca había estado. Pasó una hora, luego otra. Yo seguía sentado en mi rincón, viendo cómo todos se divertían sin mí. María Elena aparecía de vez en cuando desde la cocina, siempre ocupada, siempre con prisa, siempre con una disculpa de por qué no podía sentarse a platicar conmigo. Es que falta la salsa, es que se me quema el pavo, es que tengo que preparar la mesa. Cuando finalmente anunció que la cena estaba lista, todos se levantaron emocionados y se dirigieron hacia el comedor. Yo los seguí, con mis piernas viejas un poco entumidas de estar tanto tiempo sentado en la misma posición. Pero cuando llegué al comedor, me quedé parado en la entrada sin saber qué hacer. La mesa estaba puesta hermosamente con platos bonitos, copas de cristal y velas encendidas. Había sillas para todos, menos para mí. Conté rápidamente: Roberto en la cabecera, María Elena en el otro extremo, los niños de un lado, los familiares del otro lado, doña Carmen en una esquina. Todas las sillas estaban ocupadas o apartadas con tarjetitas con nombres. No había ninguna tarjetita con mi nombre. «¿Y yo dónde me siento, mija?», le pregunté a María Elena tratando de sonar casual aunque el corazón ya me empezaba a latir más fuerte. Ella me miró por un momento, y juro que vi algo en sus ojos que no había visto nunca antes. No era enojo ni tristeza, era vergüenza, vergüenza de mí. «Ay, papá», me dijo bajando la voz, pero no lo suficiente como para que los demás no escucharan. «Es que se me olvidó decirte. Como somos muchos y la mesa no es tan grande, pensé que, bueno, que tú podrías cenar en el garaje. Ahí puse una mesa pequeñita muy cómoda, y hasta hay una silla con cojín». El mundo se me detuvo. Las voces de la familia siguieron como si nada, pero para mí todo se volvió silencio. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. «¿En el garaje?», repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Sí, papá. Es que, bueno». María Elena miró hacia los demás que ya se habían sentado y comenzaban a servirse, y luego me habló aún más bajito, como si me estuviera contando un secreto. «Es que la sala y el comedor son para la familia verdadera, ¿entiendes? Para la gente importante. Tú ya sabes cómo son estas cosas». Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. La familia verdadera. Como si yo, que la había cargado en brazos cuando era bebé, que había trabajado 14 horas diarias para pagar sus estudios, que le había dado todo lo que tenía y lo que no tenía, no fuera familia verdadera. No sé cómo logré caminar hasta el garaje sin que se me doblaran las piernas. Era como si fuera otra persona la que movía mis pies, la que cargaba mi orgullo hecho pedazos, la que sonreía y decía: «Está bien, mija, no te preocupes», cuando por dentro me estaba muriendo. El garaje olía a gasolina, a herramientas oxidadas y a humedad. Roberto había puesto efectivamente una mesa pequeñita de plástico blanco, de esas que se usan para los niños, y una silla de jardín con un cojín delgado que había visto mejores días. Al lado había dejado un plato de cartón, un vaso de plástico y servilletas de papel. Nada que ver con la cristalería y la vajilla bonita que había visto en el comedor. Me senté despacio, sintiendo como mis rodillas crujían. La silla era demasiado baja para mí, y tuve que acomodar mis piernas largas como pude bajo esa mesa diminuta. Desde ahí podía escuchar las risas y las conversaciones que salían del comedor, pero sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo del que yo ya no formaba parte. María Elena apareció después de un rato con un plato de comida: pavo seco, un poco de relleno, ensalada de manzana y algunas tortillas frías. «¿Ves, papá? Aquí estás muy cómodo y tranquilo. Hasta puedes fumar si quieres», me dijo, aunque hacía 5 años que había dejado el cigarro por recomendación del doctor. «Gracias, mija», le respondí.
pero ella ya se había dado la vuelta y regresaba corriendo al comedor donde la esperaban sus invitados importantes. Ahí solo, en ese garaje frío, con el ruido del refrigerador viejo de Roberto como única compañía, comencé a comer mi cena navideña. Cada bocado me sabía a traición, no por la comida, que estaba bien preparada, sino por todo lo que representaba estar ahí, apartado, como si fuera un perro al que le echan las sobras. Mientras masticaba lentamente, empezaron a venir a mi mente todos los recuerdos. Recordé cuando María Elena era pequeña y se enfermaba de gripa cada invierno. Elena y yo nos turnábamos para cuidarla toda la noche, poniéndole trapos húmedos en la frente y dándole té de manzanilla con miel. Recordé cuando se graduó de la preparatoria y yo trabajé 3 meses de tiempo extra para poder comprarle un vestido bonito para su graduación. Recordé cuando se casó y cómo yo lloré de emoción al caminar con ella hacia el altar de la iglesia de San José. ¿En qué momento se había perdido todo eso? ¿Cuándo había dejado de ser su papá para convertirme en una carga? El ponche que había traído con tanto cariño seguía en la cocina, sin tocar. Podía escuchar cómo en el comedor brindaban con vino importado que Roberto había comprado especialmente para la ocasión. Mi ponche, con sus especias cuidadosamente seleccionadas y su toque secreto de piloncillo que Elena me había enseñado, se quedaba frío en una olla en la cocina, como un invitado no deseado. Pasó más de 1 hora antes de que alguien viniera a verme. No fue María Elena, fue Sebastián, mi nieto, que apareció en la entrada del garaje con los ojos brillantes y una sonrisa traviesa. «Abuelo», me dijo en voz baja, mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie lo viera. «¿Por qué estás comiendo aquí?» La pregunta de mi nieto me partió el corazón. ¿Cómo le explico a un muchacho de 13 años que su madre considera que su abuelo no es lo suficientemente bueno para sentarse en la misma mesa que el resto de la familia? «Oh, pues aquí hay más espacio, mijo», le mentí, «y además está más tranquilo para platicar contigo». Sebastián se sentó en el suelo de cemento, ensuciando su pantalón de vestir bueno, y me miró con esos ojos inteligentes que me recordaban tanto a Elena cuando era joven. «A mí no me gusta estar allá adentro», me confió. «Todos hablan de cosas aburridas. Y la tía Carmen no para de criticar mi corte de cabello. Prefiero estar aquí contigo». Y ahí, en ese garaje frío y húmedo, tuve la primera conversación de verdad de toda la noche. Sebastián me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el equipo de fútbol donde jugaba de portero. Me enseñó unos videos en su teléfono de sus atajadas más bonitas, y yo le platiqué de cuando yo también jugaba de portero en un equipo de la fábrica, hace ya muchos años. Por un momento se me olvidó dónde estaba. Por un momento volví a sentirme útil, importante para alguien. Volví a sentirme como el abuelo que había sido antes, el que contaba historias y daba consejos, el que guardaba dulces en los bolsillos para sus nietos. Pero la magia se rompió cuando María Elena apareció en la puerta del garaje, con las mejillas rojas de coraje. «Sebastián, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por toda la casa. Ven acá inmediatamente». «Estaba platicando con mi abuelo», respondió el muchacho, confundido por el tono de su madre. «Ya tuviste tiempo de platicar. Ahora ven, que vamos a partir el pastel y cantar las mañanitas al niño Dios». Sebastián me miró con tristeza antes de levantarse y sacudirse el pantalón. «¿Vienes, abuelo?» Antes de que yo pudiera responder, María Elena se adelantó. «Tu abuelo está muy cómodo aquí. Ya ahorita le traemos un pedazo de pastel». Y se llevó a mi nieto, dejándome otra vez solo en el garaje, con el sabor amargo de la humillación en la boca. Desde ahí podía escuchar cómo cantaban las mañanitas. Reconocí las voces de todos. Roberto con su tono grave y desafinado, los niños gritando más que cantando, doña Carmen con su voz aguda que siempre me había molestado, y la voz de María Elena, que antes era la más bonita de todas cuando cantábamos en familia, y que ahora me sonaba falsa, como si fuera de otra persona. Cuando terminaron de cantar, hubo aplausos y más risas. Yo aplaudí también, ahí solo en el garaje, sintiéndome ridículo pero incapaz de hacer otra cosa. Paloma, mi nieta, apareció después de un rato con un pedazo de pastel en un plato de cartón. Era un pedacito pequeño, de los que quedaban cuando ya todos se habían servido, pero la niña me lo entregó con una sonrisa dulce. «Es de chocolate con frambuesas, abuelo. Está muy rico». «Gracias, mi amor», le dije, acariciando su cabeza. «¿Tú ya comiste?» «Sí, ya comí.
Mamá dice que ya es muy tarde para que andes por aquí, que mejor te vayas a dormir temprano porque mañana es Navidad. Ahí estaba la indirecta. Ya no me querían ni para ver cómo terminaba la noche. Ya había cumplido mi función de estar presente, de hacer el números, de que pudieran decir después que sí, que habían invitado al abuelo a la cena navideña. Me comí el pastel lentamente, saboreando cada bocado, no porque estuviera rico, sino porque sabía que sería lo último de esa noche que compartiría con mi familia. Cuando terminé, me quedé sentado ahí un rato más, escuchando cómo la fiesta continuaba sin mí. Pensé en Elena. Pensé en lo que ella habría hecho en una situación así. Elena nunca habría permitido que nadie, ni siquiera su propia hija, me tratara de esa manera. Elena me habría defendido con esa fuerza silenciosa que tenía, con esa manera suya de hacer sentir culpables a las personas sin decir ni una palabra dura. Pero Elena ya no estaba, y yo estaba aprendiendo que sin ella, mi lugar en esta familia era muy diferente al que yo había creído tener. Cuando las risas comenzaron a apagarse y escuché los primeros ruidos de gente recogiendo y lavando platos, supe que era mi momento de irme. No esperé a que María Elena viniera a despedirme. No esperé a que Roberto me ofreciera llevarme en su carro. Simplemente me levanté de esa silla incómoda, alicé mi traje arrugado y caminé hacia la salida. En la cocina estaba mi olla del ponche, intacta, fría, sin que nadie la hubiera probado. La cargué sin decir nada y salí por la puerta principal. Algunos familiares me vieron pasar y me dijeron, «Que descanses, don Ramiro», pero sus voces sonaban aliviadas, como si mi partida les quitara un peso de encima. El camión nocturno tardó media hora en pasar, media hora parado en la esquina, cargando mi olla pesada, viendo las casas iluminadas de la colonia donde otras familias celebraban juntas, donde otros abuelos estaban sentados en las mesas principales, rodeados del cariño de sus hijos y nietos. Cuando finalmente llegué a mi casa, todo estaba oscuro y frío. Prendí la luz de la cocina y serví una taza de mi propio ponche. Estaba frío, pero aún conservaba ese sabor a especias y a amor que le había puesto desde la madrugada. Me senté en mi mesa de la cocina, la misma donde Elena y yo habíamos cenado miles de noches, y ahí, solo, terminé mi Nochebuena. No lloré. Los hombres de mi generación aprendimos a no llorar, pero algo dentro de mí se rompió esa noche, algo que yo no sabía si se podría volver a arreglar. A las 12 de la noche sonaron las campanas de la iglesia de la esquina, anunciando que ya era Navidad. Yo brindé conmigo mismo, con mi ponche frío, deseándome una feliz Navidad que sabía que no iba a ser muy feliz. Y por primera vez en 74 años de vida, me pregunté si realmente conocía a la familia que había ayudado a crear. Los días después de esa Navidad pasaron como una neblina espesa. Me levantaba, desayunaba mi café negro y mis bolillos duros, veía un rato la televisión y volvía a acostarme. No tenía ganas de nada, ni siquiera de salir a platicar con don Aurelio, mi vecino de toda la vida, que todas las tardes se sentaba en su banquito afuera de su casa para ver pasar la vida. El 30 de diciembre sonó el teléfono. Era María Elena. «Papá, ¿cómo estás? No te hemos visto desde el 24». Su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado, como si fuera completamente normal que un padre cenara en el garaje, mientras su familia festejaba adentro. «Aquí ando, mija». «Bien. Qué bueno. Oye, te hablaba para invitarte a la cena de Año Nuevo. Va a estar padrísima. Roberto compró unos camarones enormes y vamos a hacer una parrillada». Me quedé callado un momento, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. ¿En serio creía que yo iba a regresar después de lo que había pasado? ¿Y dónde voy a cenar esta vez? ¿En el patio de atrás? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego María Elena suspiró con esa manera suya de hacer sentir que uno era el problema. «Ay, papá, no empieces con eso otra vez. Ya te expliqué que era por el espacio. No seas rencoroso». «¿Rencoroso?» La palabra me salió más fuerte de lo que quería. ¿Te parece que soy rencoroso por sentirme mal de que mi propia hija me trate como si fuera un estorbo? No exageres, papá. Te tratamos muy bien. Roberto hasta te puso un cojín en la silla. Un cojín en la silla. Como si eso arreglara todo. No voy a ir, María Elena. ¿Cómo que no vas a ir? Es Año Nuevo, papá. Es tradición familiar. Pues parece que yo ya no soy parte de esa tradición familiar. Colgué el teléfono antes de que pudiera responderme. Me temblaban las manos. No sé si de coraje o de tristeza.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado en los últimos años. Después de que Elena murió, había notado cambios pequeños en María Elena, pero los había ignorado o los había justificado pensando que era el dolor de perder a su mamá. Cuando dejó de visitarme tan seguido, pensé que era porque estaba ocupada con su trabajo y sus hijos. Cuando dejó de invitarme a las fiestas de cumpleaños de los nietos, pensé que era porque ellos ya estaban grandes y no querían celebraciones familiares. Cuando comenzó a hablarme con esa paciencia forzada que se usa con los viejos estorbosos, pensé que era porque yo me estaba volviendo más gruñón con la edad, pero ahora me daba cuenta de que no eran cambios graduales. Era que María Elena había decidido, en algún momento que yo no pude identificar, que yo ya no cabía en su nueva vida, en su casa bonita, con su marido próspero, con sus amigos de clase media, con sus cenas elegantes. Yo con mis manos callosas de tanto trabajar, con mi ropa vieja pero limpia, con mis historias de una época que a ella ya le daba pena, simplemente desentonaba con la imagen que quería proyectar. El 1 de enero de 2024, lo pasé solo, viendo en la televisión los fuegos artificiales del zócalo de la ciudad. A las 12 en punto, me serví una copa del brandy que guardaba para ocasiones especiales, y brindé por Elena. «Salud, mi amor», le dije a su fotografía que seguía en la repisa de la sala. «Al menos tú nunca me tuviste vergüenza». Pasó enero, pasó febrero. María Elena me llamaba de vez en cuando, siempre con conversaciones cortas, siempre preguntándome cómo estaba pero sin realmente escuchar la respuesta. Los nietos no aparecían nunca. Cuando yo preguntaba por ellos, ella siempre tenía una excusa, que estaban muy ocupados con la escuela, que tenían entrenamientos, que estaban castigados por malas calificaciones. En marzo, el día que se cumplían 4 años de la muerte de Elena, decidí ir al panteón a llevarle flores. Compré un ramo de claveles blancos, sus favoritos, y tomé 2 camiones para llegar hasta el cementerio de Mezquitán, donde la habíamos sepultado. Su tumba estaba descuidada. La lápida tenía tierra seca, las letras se veían opacas, y no había ni una sola flor fresca. Me dolió ver que yo era el único que seguía viniendo a visitarla. María Elena solía venir conmigo los primeros años, pero hacía más de 12 meses que no pisaba el cementerio. Limpié la lápida con un trapo que había traído, arranqué las hierbas que crecían alrededor y puse los claveles en el florero de cemento. Luego me senté en el banquito de piedra que estaba al lado y le platiqué a Elena todo lo que había pasado. «No sé dónde me equivoqué, mi amor», le dije, sintiéndome un poco tonto por hablar solo, pero necesitando desahogarme. «No sé en qué momento dejé de ser un papá querido para convertirme en una obligación molesta». El viento movía las copas de los árboles del panteón, y por un momento me pareció escuchar la voz de Elena, diciéndome que no había sido mi culpa, que algunos hijos simplemente se olvidan de dónde vienen cuando creen que ya no necesitan a sus padres. Cuando regresé a mi casa esa tarde, tenía un mensaje en la contestadora. Era Roberto. «Don Ramiro, habla Roberto. Oiga, necesito preguntarle algo. ¿Usted se acuerda dónde guardaba mi suegra los papeles de la casa? Es que María Elena dice que usted debe tener copias de las escrituras y unos documentos que necesitamos para un trámite. Los papeles de la casa. Por supuesto. Elena siempre había manejado todos los documentos importantes, y después de su muerte, yo había guardado todo en una caja de zapatos en el closet de nuestro cuarto. Había escrituras, actas de nacimiento, documentos del Seguro Social y otros papeles que Elena consideraba importantes. Le regresé la llamada a Roberto. «Sí, tengo todos los papeles de Elena. ¿Para qué los necesitan?» «Es para un trámite del banco, don Ramiro. ¿Nos podría facilitar las escrituras de esta casa y unos documentos del seguro de vida?» Una alarma se encendió en mi cabeza. ¿Documentos del seguro de vida? ¿Escrituras de mi casa? ¿Para qué trámite exactamente, Roberto? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pues, es que, mejor le explico, María Elena. Puede venir mañana como a las 5 de la tarde. Venimos por los documentos y le explicamos todo. Esa noche no dormí nada. Algo no estaba bien. En todos mis años de matrimonio con Elena, ella siempre me había mantenido informado de todos nuestros documentos y trámites. Yo sabía que nuestra casa estaba completamente pagada, que teníamos un pequeño seguro de vida que Elena había contratado años atrás, y que todo estaba en orden. ¿Qué clase de trámite necesitarían hacer con esos documentos? Al día siguiente,
Puntualmente a las 5 de la tarde, llegaron María Elena y Roberto. Mi hija se veía nerviosa, evitaba mirarme directamente a los ojos. Roberto traía una carpeta en la mano, y esa sonrisa forzada que pone la gente cuando va a dar malas noticias. Papá, comenzó María Elena, sentándose en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo. Necesitamos hablar contigo de una situación. ¿Qué situación? Roberto carraspeó y abrió su carpeta. Don Ramiro, hemos estado revisando la situación financiera de la familia y creemos que sería conveniente hacer algunos ajustes. ¿Qué clase de ajustes? María Elena se retorció las manos. Es que papá, tú ya estás grande, y esta casa es demasiado grande para ti solo. Gastas mucho en luz, en gas, en mantenimiento, y además, está en una colonia que ya no es muy segura para una persona mayor. Y creemos que sería mejor que te fueras a vivir a un lugar más adecuado para tu edad, continuó Roberto, sacando unos folletos de su carpeta. Mira, aquí hay información de unos asilos muy bonitos, muy bien cuidados. Uno está cerca de nuestra casa para que te podamos visitar seguido. La palabra asilo me golpeó como un balde de agua fría. ¿Me quieren meter a un asilo? No es un asilo, papá, se apresuró a decir María Elena. Son residencias para adultos mayores, muy modernas, con enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida incluida. Vas a estar mucho mejor atendido que aquí solo. ¿Y qué va a pasar con mi casa? Roberto y María Elena se miraron entre sí. Pues la tendríamos que vender, dijo Roberto, para pagar la residencia, y lo que sobre se puede invertir para tu futuro. ¿Mi futuro? No pude evitar reírme con amargura. ¿Cuál futuro? El de estar encerrado en un cuarto pequeño esperando a morirme. No digas eso, papá. María Elena comenzaba a sonar desesperada. Es por tu bien. Nosotros no te podemos cuidar como tú necesitas. Yo trabajo, Roberto trabaja, los niños tienen sus actividades. No tenemos tiempo. Ahí estaba la verdad. No tenían tiempo para mí. No tenían espacio para mí en su mesa navideña. Y ahora no tenían tiempo para cuidarme. Esta casa la construí con mis propias manos, les dije, tratando de mantener la voz calmada. Aquí naciste tú, María Elena. Aquí se crió tu madre. Aquí están todos mis recuerdos. Los recuerdos se los puede llevar, don Ramiro, dijo Roberto, como si los recuerdos fueran objetos que se pueden empacar en una caja. ¿Y si yo no quiero irme? María Elena suspiró. Papá, no seas terco. Es por tu propio bien. Mi propio bien sería que mi familia me quisiera como soy, donde soy. Sí te queremos, dijo María Elena, pero su voz sonaba hueca, automática. ¿Como me querían en Navidad cuando me mandaron a comer al garaje? Roberto se removió incómodo en su silla. María Elena bajó la mirada. Eso fue diferente, murmuró. No, les dije, levantándome del sofá. Eso fue exactamente igual que esto. Ustedes ya decidieron que yo no quepo en sus vidas, y ahora están buscando la manera más fácil de deshacerse de mí. No digas eso, gritó María Elena. Eres mi papá. ¿De verdad? Porque yo ya no me siento como tu papá. Me siento como un problema que quieres resolver. Les pedí que se fueran. Se fueron dejando los folletos de los asilos en mi mesa de centro, como si fueran semillas venenosas que esperaran germinar en mi mente. Esa noche, sentado en mi cocina con una taza de té que ya se había enfriado, tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión que tomé esa noche no fue fácil, pero era necesaria. Si María Elena ya no me consideraba parte de su familia verdadera, entonces yo tenía que encontrar donde sí pertenecía. Y eso significaba alejarme, no porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba salvar lo que quedaba de mi dignidad. Durante las siguientes semanas comencé a hacer algo que no había hecho en años: planear mi futuro sin tomar en cuenta a mi hija. Fui al banco y revisé mis ahorros. No eran muchos, pero tampoco eran pocos. Elena y yo habíamos sido cuidadosos con el dinero toda la vida. Tenía suficiente para vivir modestamente durante varios años, si hacía las cosas bien. También fui a ver a un abogado, el licenciado Morales, que tenía su oficina cerca del mercado, y que había ayudado a varios conocidos con asuntos de testamentos y propiedades. Le expliqué mi situación sin entrar en muchos detalles. Solo le dije que quería asegurarme de que mis documentos estuvieran en orden. A don Ramiro, me dijo después de revisar todos mis papeles, usted está en una posición muy sólida.
Su casa está pagada completamente, no tiene deudas y tiene ahorros. ¿Está pensando en hacer testamento? Tal vez, le respondí, pero primero quiero hacer otros cambios. Le pedí que redactara un documento donde yo le daba a María Elena una cantidad de dinero, no mucho, pero suficiente para que supiera que no la dejaba sin nada, y donde le explicaba mis razones para tomar la decisión que había tomado. También le pedí que preparara todos los documentos para poner mi casa en venta. ¿Está seguro, don Ramiro? Es una decisión muy grande. Más grande fue la decisión de construirla, licenciado. Y esa la tomé siendo joven. Esta la estoy tomando viejo, pero con la misma seguridad. Mientras el abogado preparaba los papeles, yo comencé a hacer algo que me dolía, pero que sabía que era correcto. Empecé a despedirme de mi vida en Guadalajara. Fui a todos los lugares que habían sido importantes para Elena y para mí. Al parque donde nos conocimos un domingo después de misa. A la iglesia donde nos casamos. Al hospital donde nació María Elena. A la fábrica donde trabajé durante 30 años hasta que me jubilé. En cada lugar me quedaba un rato, recordando. No era nostalgia triste, era más bien como cerrar capítulos de un libro que había sido bueno pero que ya había terminado. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me encontré con Esperanza, una señora que había sido muy amiga de Elena. Hacía años que no la veía, pero me reconoció inmediatamente. «Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto verte». Esperanza siempre había sido una mujer alegre, de esas que contagian el buen humor. Platicamos un rato en una banca de la plaza, y ella me contó que ahora vivía con su hijo mayor en Manzanillo, un pueblo en la costa de Colima. ¿Sabes qué, Ramiro? Deberías conocer Manzanillo. Es un lugar hermoso, tranquilo, con buena gente. Yo pensé que me iba a aburrir después de toda la vida en la ciudad, pero ha sido lo mejor que me ha pasado. El aire del mar me ha rejuvenecido 10 años. Me habló de la vida en el puerto, de cómo todos los días se levantaba temprano para caminar por la playa, de cómo había hecho nuevos amigos en el mercado y en la iglesia del pueblo, de cómo se sentía útil ayudando en la escuela primaria enseñando a leer a los niños que tenían dificultades. Y lo mejor, me dijo con una sonrisa, es que allá nadie me ve como una viejita estorbosa. Me ven como Doña Esperanza, la maestra que ayuda a los niños, la señora que hace las mejores empanadas del puerto para las kermeses de la iglesia. Esas palabras se me quedaron grabadas. Alguien que me viera como don Ramiro, no como el papá molesto que había que esconder en el garaje. Esa noche llamé a información y conseguí el número de varios hoteles en Manzanillo. Quería ir a conocer el lugar antes de tomar una decisión definitiva. Reservé una habitación para una semana en un hotel modesto pero limpio, cerca del centro del pueblo. 3 días después estaba en un autobús rumbo a la costa, con una maleta pequeña y el corazón lleno de nervios y esperanza a la vez. Manzanillo me recibió con un viento salado que me llenó los pulmones de vida nueva. El pueblo era más grande de lo que me había imaginado, pero conservaba ese aire tranquilo y acogedor que Esperanza me había descrito. Las calles estaban limpias, la gente se saludaba al pasar, y el sonido constante del mar me arrullaba como una canción de cuna. El primer día caminé por todo el pueblo. Visité el mercado, donde los vendedores me trataron como si fuera un cliente de toda la vida. Fui a la iglesia, una construcción antigua pero bien cuidada, donde el padre me saludó después de la misa y me preguntó si era nuevo en el pueblo. Bajé hasta el malecón, donde vi a señores de mi edad jugando dominó bajo la sombra de los árboles, y a señoras tejiendo mientras platicaban y vigilaban a sus nietos pequeños. Por primera vez en meses me sentí normal. No era el estorbo que había que tolerar, ni el problema que había que resolver. Era simplemente don Ramiro, un señor mayor que visitaba el pueblo. El tercer día, mientras desayunaba en un café del malecón, conocí a don Evaristo, un hombre de mi edad que había llegado a Manzanillo 5 años atrás después de enviudar. Su historia era diferente a la mía. Sus hijos vivían en Estados Unidos y no podían cuidarlo, pero el resultado era similar. Había tenido que reinventarse, encontrar una nueva manera de vivir. ¿Sabes qué es lo mejor de este lugar?, me preguntó mientras comíamos huevos rancheros y veíamos pasar a los pescadores que regresaban con sus redes llenas. Que aquí todos somos nuevos de alguna manera. Nadie te pregunta por qué llegaste o qué dejaste atrás. Solo te preguntan si quieres jugar una partida de dominó o si vas a ir a la kermés del sábado.
Don Evaristo me llevó a conocer a otros señores que se habían mudado al pueblo en circunstancias similares. Estaba don Aurelio, que había sido contador en la Ciudad de México y ahora ayudaba a los pescadores con sus cuentas. Estaba don Federico, que había sido maestro y ahora daba clases de regularización a los niños del pueblo. Estaba don Carlos, que había sido mecánico y ahora arreglaba las bicicletas de todos los muchachos de Manzanillo. Todos tenían algo en común. Habían llegado al pueblo sintiendo que ya no tenían lugar en el mundo, y habían descubierto que sí tenían lugar, solo que no era donde habían esperado encontrarlo. La cosa, me explicó don Federico una tarde mientras tomábamos café en su casa pequeña pero acogedora, es entender que uno no se vuelve inútil nada más porque se vuelve viejo. Uno se vuelve inútil cuando la gente que lo rodea lo hace sentir inútil. Aquí, todos somos útiles de alguna manera. El cuarto día de mi visita fui a una agencia de bienes raíces para preguntar por casas en venta. La señora que me atendió, doña Leticia, era una mujer mayor, elegante pero sencilla, que me enseñó 3 propiedades que estaban dentro de mi presupuesto. La tercera casa que me enseñó me robó el corazón. Era pequeña pero suficiente. 2 recámaras, una sala, una cocina, un patio trasero donde cabía un jardincito. Lo mejor de todo era que estaba a 3 calles del mar. Desde la ventana de la recámara principal se podía ver un pedacito de azul entre las casas vecinas. ¿La quiere ver por dentro otra vez?, me preguntó doña Leticia, notando cómo yo me había quedado parado en la banqueta, mirando esa casita blanca con marco azul en las ventanas. No, le dije, sorprendiéndome a mí mismo. No necesito verla otra vez. ¿Cuánto pide el dueño? El precio era justo. Con lo que me dieran por mi casa de Guadalajara, me alcanzaba perfectamente para comprar esta, y me sobraba lo suficiente para vivir tranquilo varios años. Necesito pensarlo, le mentí, porque en realidad ya lo había decidido, pero quería que las cosas se hicieran correctamente. Esa noche, desde mi cuarto de hotel, llamé al licenciado Morales a Guadalajara. Licenciado, soy Ramiro Hernández. ¿Ya están listos los papeles que le pedí? Sí, don Ramiro, ya están todos listos. ¿Cuándo quiere venir a firmarlos? Regreso mañana. Y, licenciado, necesito que agregue algo más. Quiero que incluya en la carta para mi hija la dirección de donde voy a estar viviendo. Y quiero que le diga que si alguna vez quiere verme, buscarme de verdad, va a ser bienvenida. Pero que va a tener que ser porque realmente quiere tenerme en su vida, no por obligación. Cuando colgué el teléfono, salí al balcón de mi cuarto de hotel. Desde ahí se veía todo el malecón de Manzanillo, iluminado por las luces amarillas de los postes. Se veía gente caminando tranquilamente, parejas de viejos tomados de la mano, familias con niños pequeños que corrían entre las bancas. Por primera vez desde la muerte de Elena, me imaginé un futuro que no doliera. Regresé a Guadalajara con una tranquilidad que no había sentido en años. Ya no era un hombre perdido preguntándose qué había hecho mal. Era un hombre que había tomado una decisión y que estaba listo para vivir con las consecuencias, fueran cuales fueran. El licenciado Morales tenía todos los documentos listos. Firmé los papeles de venta de mi casa, firmé la carta para María Elena y firmé el poder para que él manejara todo el proceso mientras yo no estuviera. También firmé los documentos para comprar la casita de Manzanillo. Don Ramiro, me dijo mientras guardaba los papeles en su archivo, espero que esté tomando la decisión correcta. Licenciado, le respondí, a mi edad uno ya no tiene tiempo para decisiones incorrectas. Solo tiene tiempo para decisiones honestas. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de tristeza y liberación. Comencé a empacar mis cosas, decidiendo qué me llevaría a mi nueva vida y qué dejaría atrás. No podía llevarme los muebles grandes. La casita de Manzanillo venía amueblada básicamente, pero sí podía llevarme las fotografías, algunos libros que Elena me había regalado, su máquina de coser que nunca había tenido corazón para vender, y las pocas joyas que habían sido de ella. El proceso de vaciar la casa donde había vivido más de 40 años fue como hacer las paces con mi propia historia. Cada objeto que empacaba o que donaba me recordaba algún momento. El jarrón que Elena había comprado en nuestro primer aniversario, las herramientas con las que había construido la alacena de la cocina, los juguetes viejos de María Elena que guardaba en el altillo por si algún día tenía nietos que quisieran jugar con ellos. Una mañana,
Mientras estaba empacando libros en cajas de cartón sonó el timbre. Era Sebastián, mi nieto. Abuelo, me dijo con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mi mamá dice que te vas a ir de Guadalajara. Había olvidado que el licenciado Morales le entregaría la carta a María Elena esa misma semana. Me senté en el sofá y jalé a Sebastián para que se sentara a mi lado. Sí, mijo. Me voy a ir a vivir a un pueblo en la playa. ¿Por qué? ¿Hicimos algo malo? La pregunta me partió el corazón. Era la pregunta que habría esperado de María Elena, no de este niño de 13 años que no tenía la culpa de nada. No, Sebastián, tú no hiciste nada malo, ni tu hermana tampoco. Esto es algo entre adultos. ¿Es por lo de la cena de Navidad? Yo escuché cuando mamá le decía a papá que te habían puesto en el garaje. Por supuesto que lo había escuchado. Los niños siempre escuchan más de lo que los adultos creen. En parte sí, mijo. Pero no es solo por eso. Es porque creo que tu mamá y yo necesitamos un tiempo para pensar en muchas cosas. Sebastián se quedó callado un momento, jugando con sus manos como hacen los niños cuando están nerviosos. ¿Me vas a escribir cartas? Claro que sí. Y tú me puedes escribir también. Y cuando seas más grande, si quieres, puedes ir a visitarme. El pueblo está muy bonito, tiene playa y todo. ¿Y si mamá no me deja? Esa pregunta me dolió porque sabía que era una posibilidad real. Pero no le iba a mentir. Si tu mamá no te deja, esperaré hasta que seas mayor de edad y puedas decidir por ti mismo. Sebastián me abrazó fuerte, como si quisiera memorizar cómo se sentía estar en los brazos de su abuelo. Yo lo abracé también, prometiéndome que sin importar lo que pasara con María Elena, encontraría la manera de mantener algún contacto con este nieto que me quería de verdad. Después de que Sebastián se fue, me senté a escribir cartas, una para él, otra para Paloma, explicándoles que me iba no porque no los quisiera, sino porque a veces los adultos toman decisiones difíciles que los niños no entienden, pero que son necesarias. Les dejé mi nueva dirección y mi número de teléfono, y les prometí que siempre iba a ser su abuelo, sin importar dónde viviera. 2 días antes de irme definitivamente, María Elena apareció en mi casa. Llegó sin avisar, en la tarde, cuando yo estaba terminando de limpiar la cocina vacía. Se veía diferente. Tenía los ojos hinchados, el pelo sin arreglar, y esa ropa desarreglada que se pone la gente cuando ha estado llorando mucho. Se quedó parada en la puerta de la cocina viendo las cajas apiladas y las paredes desnudas. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «¿en serio te vas a ir? Sí, María Elena. ¿Por qué? ¿Por qué sin hablar conmigo?» Me senté en una de las 2 sillas que quedaban, y le señalé la otra para que se sentara también, pero ella se quedó parada, con los brazos cruzados, en esa posición defensiva que conocía desde que era adolescente. Traté de hablar contigo muchas veces, mija, pero tú ya habías decidido que yo no cabía en tu vida nueva. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a comer a tu casa antes de esa Navidad? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a los niños para que pasaran un rato conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste por teléfono solo para saber cómo estaba? ¿No porque necesitaras algo? María Elena se quedó callada. Sabía que tenía razón. El lo de la Navidad no fue solo por el espacio, continuó. Fue porque te daba pena que tus invitados vieran a tu papá viejo, con su ropa sencilla y sus manos trabajadas. Querías que vieran a la María Elena exitosa, con su casa bonita y su familia perfecta. Yo no encajaba en esa imagen. Eso no es verdad, murmuró, pero sin convicción. Sí es verdad, María Elena. Y lo del asilo fue la confirmación. No querías cuidarme. Querías deshacerte de mí de la manera más cómoda posible. Por fin se sentó en la silla y comenzó a llorar. No eran lágrimas de enojo, sino de vergüenza y de tristeza. No sabía qué hacer, papá. Después de que murió mamá me sentía tan perdida, y tú te veías tan triste todo el tiempo, y yo no sabía cómo ayudarte. Roberto decía que lo mejor era que tuvieras tu espacio, que te dejaras sentir el dolor. Pero luego pasó el tiempo y parecía que tú ya no querías hacer nada, y yo pensé que tal vez necesitabas que alguien tomara decisiones por ti. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. María Elena, le dije, yo nunca necesité que tomaras decisiones por mí. Lo que necesitaba era sentirme querido, sentirme útil, sentirme parte de una familia. Cuando tu mamá murió, no solo perdí a mi esposa, perdí el lugar que tenía en esta casa, en esta familia,
Pero si siempre fuiste bienvenido. No, mija. Era tolerado, que no es lo mismo que ser bienvenido. Lloramos los dos un rato, sentados en esa cocina vacía donde habíamos compartido tantas comidas familiares cuando ella era niña, cuando Elena estaba viva, cuando éramos una familia de verdad. ¿Te puedo preguntar algo?, me dijo cuando las lágrimas se calmaron un poco. Claro. ¿Me perdonas? La pregunta me llegó directamente al corazón. Miré a mi hija, mi única hija, la niña que había sido mi orgullo durante tantos años, y vi que realmente estaba arrepentida. No era el arrepentimiento superficial de alguien que quiere evitar las consecuencias de sus actos, sino el arrepentimiento profundo de alguien que se ha dado cuenta del daño que ha causado. Ya te perdoné, María Elena. Te perdoné antes de tomar la decisión de irme, porque uno no puede empezar una vida nueva cargando rencores viejos. Entonces, ¿por qué te vas? Si ya me perdonaste, ¿por qué no te quedas? Porque perdonar no significa olvidar, y porque a veces, para que las personas aprendan a valorar lo que tienen, necesitan perder lo que daban por seguro. Se quedó callada, procesando mis palabras. ¿Y si yo cambio? ¿Y si las cosas son diferentes? No sé, mija. Eso tendrás que demostrármelo. Pero va a tener que ser un cambio de verdad, no solo palabras bonitas o invitaciones por compromiso. Antes de irse, me preguntó si podía abrazarme. La abracé fuerte, como cuando era pequeña y se lastimaba jugando. Pero esta vez era ella la que se había lastimado, y la herida era en el alma. 2 días después subí al autobús que me llevaría a mi nueva vida en Manzanillo. Don Aurelio, mi vecino, había venido a despedirme, y también algunas señoras de la cuadra que me habían visto crecer a María Elena y que sabían que algo no estaba bien en mi familia, aunque nunca hubieran preguntado directamente. Mientras el autobús se alejaba de Guadalajara, no miré hacia atrás. Miré hacia adelante, hacia el futuro incierto pero lleno de posibilidades que me esperaba en la costa. Llegué a Manzanillo en una tarde dorada, con el sol poniéndose sobre el océano. Doña Leticia me esperaba con las llaves de mi nueva casa, y don Evaristo había venido a darme la bienvenida oficial al pueblo. La casita se veía aún más bonita de lo que recordaba, pequeña pero cómoda, limpia pero con esa calidez que solo tienen las casas que han sido habitadas con amor. Puse las fotografías de Elena en la repisa de la sala, colgué su retrato de boda en la pared de la recámara, e instalé su máquina de coser en el rincón junto a la ventana que daba al patio. Esa noche cené solo, como había cenado tantas noches en Guadalajara, pero esta vez no me sentía solo, me sentía en paz. Al día siguiente comencé mi nueva rutina. Me levantaba temprano y caminaba hasta la playa para ver el amanecer. Desayunaba en el café del Malecón, donde ya me conocían como Don Ramiro, el señor de Guadalajara. Luego iba al mercado, donde las señoras me preguntaban si necesitaba que me enseñaran a cocinar algún platillo de la costa. Por las tardes jugaba dominó con don Evaristo y los demás señores bajo los árboles del malecón. Pero lo más importante era que había comenzado a ayudar en la escuela primaria del pueblo. El director, un joven maestro muy entusiasta, había aceptado mi oferta de dar clases de regularización a los niños que tenían problemas con las matemáticas. Resulta que todos esos años manejando presupuestos familiares y ayudando a María Elena con su tarea cuando era niña, me habían preparado para ser maestro sin saberlo. Los niños me decían, Maestro Ramiro, y me esperaban todas las tardes con sus cuadernos y sus dudas. Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente útil, verdaderamente necesario. Han pasado 8 meses desde que llegué a Manzanillo. 8 meses en los que he aprendido que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que te hace sentir que perteneces a algún lado. Sebastián me ha escrito 3 cartas. En la última me cuenta que ya está en segundo de secundaria, que sigue jugando fútbol, y que le ha dicho a sus compañeros que su abuelo vive en la playa y le enseña matemáticas a los niños. Me pregunta si puede venir a visitarme en las vacaciones de verano. Le escribí de vuelta diciéndole que esta casa siempre va a estar abierta para él. Paloma me mandó un dibujo donde aparezco yo parado frente a una casa azul con el mar atrás. Me dibujó sonriendo y escribió al pie, mi abuelo que vive donde salen las ballenas. No sé de dónde sacó lo de las ballenas, pero me gustó tanto que enmarqué el dibujo y lo puse en la cocina. María Elena me ha llamado 2 veces. La primera llamada fue difícil, llena de silencios incómodos y palabras cuidadosas. La segunda fue un poco mejor.
Me contó que había comenzado terapia psicológica, que quería entender por qué había actuado como actuó. No le pregunté detalles porque creo que eso es algo que ella tiene que resolver por su cuenta. En la última llamada me dijo algo que no esperaba. Papá, quiero que sepas que he estado recordando cosas. ¿Cómo me cuidaste cuando estaba enferma? ¿Cómo trabajaste tanto para que pudiera estudiar? ¿Cómo siempre estuviste ahí cuando te necesité? No sé por qué se me olvidó todo eso. Le dije que no se había olvidado, que solo se había perdido por un tiempo bajo otras preocupaciones, pero que lo importante era que lo estaba recordando. ¿Crees que algún día pueda ir a visitarte? Me preguntó antes de colgar. Cuando estés lista, María Elena, cuando sientas que realmente quieres estar conmigo, no por obligación, sino por amor, ese día vas a ser bienvenida. Ayer por la tarde, mientras caminaba por la playa viendo cómo el sol se metía en el agua, pensé en Elena, pensé en lo orgullosa que estaría de verme así, tranquilo, útil otra vez, con nuevos amigos y una nueva vida que he construido con mis propias manos, igual que construí nuestra casa hace tantos años. ¿Crees que hice bien, mi amor? Le pregunté al viento salado que me despeinaba el cabello que ya está completamente blanco. Y juro que escuché su voz en el sonido de las olas diciéndome, hiciste lo que tenías que hacer, Ramiro. Salvaste tu dignidad, y le diste una lección de vida a nuestra hija. Ahora vive estos años que te quedan con la frente en alto. Esta Navidad va a ser la primera que pase en Manzanillo. Don Evaristo me ha invitado a cenar en su casa con otros amigos del pueblo. Vamos a hacer pozole y ponche navideño. Le dije que yo me encargo del ponche porque tengo una receta secreta que me enseñó mi difunta esposa. Y por primera vez en años, estoy emocionado por la Navidad. No porque vaya a estar rodeado de lujos o de regalos caros, sino porque voy a estar rodeado de gente que me quiere ahí, que me considera parte de su familia verdadera. A veces la vida te enseña que el amor no es quedarse donde te lastiman solo porque es tu familia. A veces el amor es irse para que tanto tú como ellos tengan la oportunidad de crecer, de cambiar, de volverse mejores personas. No sé si María Elena algún día vendrá a visitarme a Manzanillo, no sé si podremos reconstruir nuestra relación, pero sí sé que si viene, va a encontrar a un papá que se respeta a sí mismo, que tiene una vida plena, que no necesita que le tengan lástima. Y eso, creo yo, es la mejor herencia que le puedo dejar. La lección de que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti mismo, para buscar donde te valoren, para empezar de nuevo. El mar me ha enseñado que cada día sale el sol otra vez, sin importar qué tan oscura haya estado la noche anterior. Y yo, a mis 75 años, he aprendido a salir como el sol, todas las mañanas, con la esperanza renovada, iluminando el camino que tengo por delante. Esta es mi historia. La historia de un hombre que un día tuvo que cenar en el garaje porque no era parte de la familia verdadera y que decidió buscar donde sí fuera familia verdadera para alguien. La encontré y ahora soy feliz. Y si algún día usted se encuentra en una situación parecida, si siente que las personas que más ama lo tratan como si fuera un estorbo, recuerde mi historia. Recuerde que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez, para buscar donde lo valoren, para escribir un final diferente para su vida. La dignidad no se negocia, y el amor verdadero nunca pide que te hagas pequeño para que otros se sientan grandes.